Génesis capítulo 21, versículos 1 al 21, vamos a leerlo y luego me acompañan en oración. Que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo, el que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Esta es la palabra del Señor, a la cual debemos estar atentos a ella. Que Dios nos hable, y mientras que nos habla por medio de estos versículos y este pasaje, preparemos nuestro corazón para recibir la cena del Señor y participar de ella en unos minutos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios de alabanza, Dios de gloria, Dios de todo loor, porque nos permites reunirnos una vez más como tu iglesia. Una iglesia viva, una iglesia, Padre, donde tú derramas dones, donde tú haces como tú quieres, porque tú eres Dios, donde tú haces que estos testimonios estén presentes en nosotros, porque eres tú tomando de lo más insignificante para que tú seas exaltado, Padre, de lo débil del mundo, para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Gracias en esta mañana, Padre, y oramos que tu palabra sea hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a la necesidad que hay en cada alma. Te lo pedimos en tu favor. Usa esta vasija que no es sino barro en tus manos, necesitada de tu gracia y de tu favor. Que tu palabra, bendito Dios, penetre a lo más profundo de mi corazón, Señor.
para que de igual manera, Padre, alimente y crezca en la fe y cada día tenga más la mente de Cristo, como también lo necesitamos en toda esta tu iglesia. Damos gloria a ti, bendito Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, esta es una narración y vemos y no podemos negar que la mano de Dios está presente acá. Hay mucho que extraer de aquí, pero obviamente el tiempo nos limita. Pero Dios está obrando acá y Dios está haciendo algo especial, porque lo que Él dice, lo cumple. Eso es Dios. Dios lo que promete y los pactos que hizo durante toda la historia, los llevará a cabo y los llevó a cabo. Y hoy vemos, ante este capítulo 21, el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham y a su esposa Sara. Pero con ese cumplimiento de esa promesa, hay más cosas, como lo vamos a estar observando. Esperamos que este capítulo quede en nuestros corazones como no algo más que nos llene nuestra mente de conocimiento, sino que transforme nuestra vida y nos lleve a tomar pasos decisivos para agradar a Dios. Pasos decisivos para agradar a Dios. Basta ya de un cristianismo liviano. Basta ya de hablar de un Dios solamente intelectual. Necesitamos hablar y vivir para un Dios que es real. Amén. Dice la palabra del Señor entonces así, y es titulado este mensaje, Dios lo hace. Y la primera parte de este mensaje es el cumplimiento de la promesa, o también, como le quieran colocar, el nacimiento de Isaac. Lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y el primer versículo nos dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Estas palabras de visitó tienen una importancia. Este término visitó, porque quiere decir que completamente la atención está fijada en una persona, en alguien. Dios pudo haber estado rondando y mirando, aunque Él lo llena todo, su plenitud, el mundo y su plenitud y el mundo en los que en Él habita, todo es de Él. Él puede estar, llenarlo todo. Alguien decía, es como uno estar entre una pecera, completamente hacia donde mira que hay agua. Dios está aquí, pero hay algo especial en este versículo. Dios, Jehová, el que es autosostenible, el que no necesita de nada, aquel que es Jehová, el guardador del pacto, es el que ha colocado la mirada ¿en quién? En Sara. Visitó Jehová a Sara. Es decir, la mirada de Jehová está solamente direccionada en Sara, en este episodio, en este capítulo. Él está pendiente. Él es Dios. Él es el que todo lo puede hacer, no necesita de nada. Él es autodependiente, a diferencia de nosotros, que nosotros sí dependemos de Dios. Dios depende de Él mismo. Eso es lo que vemos en cuanto a este nombre Jehová, en cuanto a la visita y en cuanto a la mirada puesta en Sara. No solamente esto, aquí vemos que Dios está interviniendo de manera especial, porque lo que está a punto de pasar viene relacionado con Dios, y Dios está allí presente. ¿Qué nos dice? Como había dicho. Visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Cuándo había dicho Dios esto? Bien, Dios había dicho que iba a visitar a Sara, que Sara iba a tener un hijo, que Sara iba a tener algo especial, promesas que están escritas en la Biblia, Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Dios ha prometido a Abraham, y añadiéndole a Abraham, su esposa Sara, que iban a tener un hijo. Esto está allí. Abraham está en parte en esa promesa y Dios está comprometido en que lo iba a hacer. La intervención misericordiosa de Dios resale en este versículo. Dice el Salmo 71, versículos 5 y 6. Noten lo que dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Dios está allí y una vida se estaba gestando
en el vientre de Sara. ¿Quién es el que hace posible esto según este salmo? Dios. En ti he sido sustentado desde el vientre. ¿Quién sustenta a una criatura? Dios. Por eso es que el aborto no cabe en la Biblia. Porque el único que tiene autoridad para quitar y dar vida es Dios. No hay tal cosa. Por eso esto va en contra de la Escritura. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. Dios está allí. Dios está ahí. Es Dios quien hace posible que haya un nacimiento. El versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto hace referencia a algo que Dios ya había dicho. Génesis 17:21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. ¿Qué está diciendo Dios acá? Yo dije que iba a venir. Yo dije que ibas a tener un hijo. Génesis 18:10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Así que lo que vemos en el versículo 2 es el cumplimiento y una promesa de Génesis capítulo 17, versículo 21, de Génesis capítulo 18, versículo 10, ¿verdad? Vamos ahí. Es Dios cumpliendo la promesa, es Dios diciendo: lo que yo digo, lo hago. Lo que yo prometo, lo cumplo. Y esto debe ser alentador, debe ser esperanzador para cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Aunque hoy estemos derramando lágrimas, aunque hoy estemos padeciendo, aunque hoy estemos sufriendo, aunque hoy veamos que nada tiene solución en nuestro hogar, a donde estemos, en nuestro trabajo, aún en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón, Dios, si hizo una promesa, ¿qué va a hacer? Lo cumple. Dios puede restaurar, Dios puede dar vida. Dependemos de Dios. Es Jehová, es Yahvé, es el creador, es el sustentador. Qué hermoso es esto. Es Dios cumpliendo su promesa. Y cuánta confianza y seguridad deben tener estos versículos en nosotros, que pasamos a veces leyendo como si fuese una historia ajena a nosotros. Pero la palabra es viva. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Cómo responde Abraham a ese nacimiento? Con obediencia. ¿Qué nombre le da? Isaac. ¿Quién le había colocado el nombre a ese niño? Dios mismo. Se llamará Isaac. Dios, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo su promesa. ¿Qué debe hacer Abraham? Tiene a su niño en sus manos, en sus brazos, ¿y qué debe hacer? Seguir obedeciendo a Dios, y le coloca Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa. Risa. Risa que había provocado ¿qué? La incredulidad. ¿Recuerdan que ella está escuchando detrás de un manto tal vez ahí en su tienda, y ella se ríe? Risa que también luego Abraham produce, que Abraham tiene por causa de ¿qué? De la incredulidad. Y risa que vamos a ver aquí más adelante, que la misma Sara va a interpretar. ¿Por qué risa? Ella va a interpretar también por qué le colocan Isaac. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. ¿Qué seguimos viendo de Abraham aquí? Obediencia. Y circuncidado, aquí pues ya hemos hablado de la circuncisión, era cortar parte del prepucio del hombre, algo que simbolizaba que era apartado de Dios, ¿sí? Que luego simbólicamente para futuros se habla de la circuncisión del corazón, que es lo único que produce la palabra de Dios al atravesar el corazón de un hombre, cortar el pecado. Y eso es lo que habla luego Pablo, circuncidar nuestro corazón. Pero ya hemos hablado de esto. Esta orden o ese imperativo de circuncidar lo recibe Abraham en el capítulo 17. Y aquí vemos, años después, años, no capítulos,
años después que Abraham está cumpliendo lo que Dios le había dicho. Lo circuncidó a los 8 días, como era costumbre en el pueblo judío. Otras naciones lo hacían, otras ciudades lo hacían, pero con otro propósito y en otro tiempo. ¿Sí? No los mismos 8 días. Aquí lo establecido por Dios era a los 8 días, todo varón que naciese iba a ser circuncidado. Dios está dando la orden, Abraham está cumpliendo. Eso es lo que vemos aquí. En el versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Qué nos dice este versículo? Nos está haciendo recordar, nos está haciendo tener presente de que Abraham tenía 100 años, que ya era avanzado de edad, que ya era viejo, y por su condición de edad no podía engendrar, no podía dar hijos, tener hijos. Así que esto resalta de que no es un esfuerzo humano el que este niño hubiera nacido, sino que es la soberana voluntad y el poder de Dios dando vida. Por eso es que vemos aquí, y era Abraham de 100, no se les olvide que era de ¿cuánto? 100 años, y de Sara tenía 90 años. Así que es intervención divina, es Dios obrando, es Dios dando vida, no es un esfuerzo humano. Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ahí está la interpretación de Sara. ¿Por qué Isaac? Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Yo de 90 años y mi esposo de 100 años con un hijo. ¿No causa esto risa? Claro, claro que debe causar risa. Y ahí está entonces Sara interpretando el por qué Isaac, por qué esa risa. Y alguien dijo lo siguiente: el cristiano más feliz es el cristiano obediente, cuando su obediencia viene del corazón. Cuando su obediencia viene del corazón, no farisaica, que viene de un corazón vacío. Esas eran las obras de los fariseos, hacer cosas por costumbre, vacías, huecas, que solo hace las cosas por hacerlas, con un corazón que solamente pone estas cosas en lo externo. Pero cuando es del corazón, conducen a una plenitud de gozo. Esto es lo que pasa. Cuando hay obediencia, ¿qué debe haber en el corazón de un cristiano? Gozo. Eso debe encontrarse. Y no debemos olvidar que uno de los del fruto del Espíritu, una de las características de ese fruto es el gozo. Versículo 7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ese era el motivo del gozo, era el motivo de la risa, y era algo asombroso que en esa edad, de tal edad, pudiesen tener un niño. No solamente es asombroso esto, sino que tiene el niño, Sara rejuvenecida, y Sara puede amamantarlo. ¿Sí? Y recordemos que Sara sigue siendo bella, según lo decía el capítulo anterior con Abimelech. Así que ese rejuvenecimiento que tuvo, esas fuerzas de la cual nos dice la carta de los Hebreos, habla en cuanto a que algo pasó en Sara. Algo pasó en Sara. Y Sara tiene el vigor, la vitalidad de poder tener un niño a esta edad, la fuerza para poderlo engendrar. Y las mujeres y las madres que están aquí saben de lo que estoy hablando, de una fuerza, ¿cierto? Que se necesita para eso. Y ahora, ¿cuánto más se necesita después de tenerlo en los brazos, mamantarlo durante un tiempo? ¿Cierto? Se necesita fuerza a esa edad y a esta también, a la que puedan tener. Bien, eso es lo que vemos. Sara ha rejuvenecido. Segunda parte, la expulsión de Agar y Sara. La expulsión de Agar e Ismael, perdón. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Creció el niño y fue destetado. Era una tradición oriental y era un tiempo de 2 a 3 años en el cual el niño se amamantaba.
¿Y qué era la otra costumbre? Aparte de que tuviese ese tiempo de 2 a 3 años alimentar al bebé, que cuando se destetaba se hacía un gran banquete y era una fiesta, ¿sí? De que el niño pasaba ese proceso y ese lapso de tiempo de vida. Así que vemos acá que nos describe Moisés, que es el autor de este libro, que el niño creció y fue destetado, y Abraham, ¿qué hizo? Alegre. No hay un banquete si no hay alegría, ¿verdad? Pues aquí está también, hay alegría, hay alegría. Hay un banquete el día que fue destetado. Esto es lo que está pasando. Una vez más el gozo está presente, y el gozo debe destacarse en un creyente. El gozo debe destacarse en la vida de cada uno que ha puesto su fe en Jesucristo. Así que si usted aún no tiene gozo, tiene que volver la mirada una vez más a la cruz a ver qué ha pasado. Mirar hacia lo que hizo el Señor, porque nada puede ser más grande que le quite el gozo a alguien de su salvación, que le quite el gozo de estar en Dios. Hay dificultades en la vida, en el mundo tendrás aflicción, dice el Señor, pero nunca colocará por debajo el gozo. El gozo del Señor debe estar cualquiera que sea la circunstancia. Aquí vemos, había un motivo de alegría, era un evento especial. Gálatas 5:22 lo dice, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, noten acá, están en un banquete, hagamos el cuadro, pintemos ese cuadro, y resulta que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y aquí ese burlaba es la palabra risa, pero no es la misma connotación de la risa que hemos visto en los versículos anteriores. Esta risa tiene una característica diferente, porque es una risa burlona, una risa que desprestigia a alguien, ¿sí? Risas las cuales tampoco nosotros debemos hacer, ¿sí? No son risas burlonas. Y aquí está Ismael, el hijo de la egipcia, el hijo de la esclava, el hijo de la sierva, burlándose de Isaac. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues bien, esa alegría de Sara es interrumpida por esa risa burlona de Ismael. ¿Cómo lo ven? Y aquí una vez más está entonces. Y este problema está aquí presente. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué? ¿Por qué Sara tiene esto? Bien, ¿de quién fue la idea de ese hijo? ¿Quién fue la promotora de esa fabulosa idea? Ella. Y ahora miren las consecuencias, ¿no? Por no esperar en el tiempo de Dios. No debemos tampoco decir, uy, Sara, porque a veces somos así, afanosos. Ahí está el problema. Cuando dudamos de Dios, esto nos afecta, y a Sara le está afectando. ¿Por qué nos afecta cuando dudamos de Dios? Porque generalmente somos motivados a reaccionar, a hacer algo, y alguien diría, ayudarle a Dios. Y ahí está el problema. Ese tiempo del problema con Agar y con Ismael ya había pasado años atrás. Estamos 15 años adelante. Y miren, todavía hay secuelas, todavía hay consecuencias, ¿sí? Y aquí vemos entonces que de ella es la idea, y así sucede muchas veces con nosotros. Por actuar, por no esperar en Dios, por no creerle a Dios, cometemos errores y luego nos metemos y tenemos problemas. Eso lo podemos ver. Versículo 10. Por tanto dijo ella a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Esto con el fin de qué? De desheredarlo, de decirle que ya no iban a ser ellos coherederos. Ismael y Isaac juntos herederos no podían ser. Hay una promesa.
Hay una promesa de Dios, por eso decía en el título, solo Dios lo hace. Hay una promesa de Dios. Hay un hijo natural, dice Pablo en Gálatas. Ese hijo natural era Ismael. Y hay un hijo de la promesa y ese hijo es Isaac. No pueden heredar juntos. Por eso va a haber siempre una enemistad. Por eso siempre Ismael va a estar persiguiendo a Isaac. Y aquí lo estaba persiguiendo de una manera que burlona. Ya comenzaba desde temprana edad. Desde muy temprana edad se comienzan a ver destellos. Eso es lo que vemos. Versículo 11. ¿Qué pasa cuando Sara le dice esto a su esposo? Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Cómo le pareció esa idea ahora que Sara le está dando a Abraham? Le pareció grave en gran manera. ¿Por qué le pareció grave? Porque el corazón de Abraham está enlazado con el corazón de Ismael. Era su único hijo. Era por el cual él también velaba, era su niño. Había sido también en su adultez. Y ahora, ¿qué pasa? El corazón de Abraham está entretejido con el corazón de Ismael. Él lo quiere, él lo ha cuidado, él ha provisto a él, él le ha dado. ¿Cómo no estaría el corazón de Abraham con esa noticia, no? Con esa idea de Sara. Pero hay algo más en este versículo que me llamó la atención. Y noten, porque en este versículo 11 y en el versículo 10, claro está, veo que Sara se dirige a su esposo. Sara no está tomando decisiones sola. Sara no está haciendo se me fue. Ella está tomando sus decisiones, no, ella va a su esposo, porque el esposo, ¿para qué está en la casa? Algunos dicen muy espirituales, para proveer, ¿verdad? No, el esposo está para colocar orden en la casa. Y Sara va a su esposo y le dice, mira, está pasando esto con tu hijo y está pasando esto con nuestro hijo. Ponle orden. Así que eso es lo que debe hacer un hombre. ¿Qué debe hacer un varón en la casa? Aparte de proveer, colocar orden en su casa. Orden. Debe tomar decisiones. Las ideas vienen, claro, son de la esposa, ¿sí? Pero él es el que debe tomar la decisión. Un varón coloca orden en la casa. Pero hay mujeres que quieren tomar y usurpar ese lugar. No está bien. El hombre tiene que tomar decisiones y el hombre tiene que tomar su lugar. Y hay que orar por esto. Eso lo veía en estos dos versículos. Parte 3, el consejo de Dios. El consejo de Dios. Versículos 12 y 13. Después de esta situación, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa de su hijo. Versículo 12, sí. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho, de tu sierva. O sea, no le coloque pero. No lo vea como algo exagerado. No lo vea como algo descabellado. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios el Todopoderoso, Dios el Creador, como lo dice ahí el nombre Dios, no Jehová, dice a Abraham. ¿Y qué es lo que le dice? Las esposas a veces son sabias, ¿no? El consejo de Sara es sabio. Las mujeres, y nosotros también somos sabios, ¿por qué no oírlas a ellas? Dios le está diciendo, oye lo que tu esposa está diciendo. No lo veas tan grave las opiniones de ella. Y esto nos ayuda a entender de que bien, lo único infalible e inerrante en nuestra vida es la palabra de Dios. También hay esposas sabias, como hay hombres sabios. Y esto es lo que le está diciendo entonces Dios a Abraham. Ponle cuidado a tu esposa.
Ponle cuidado a lo que ella dice. Wow. Este es un ejemplo de sabiduría de Dios. Porque es Dios quien está dirigiendo a Abraham por medio de ¿quién? De Sara. Dios lo hace. Dios es el que está dirigiendo ahora a Abraham a cómo debe actuar por medio de ¿quién? De Sara. Es Él quien lo hace. Es Dios quien lo sabe todo. Es Dios quien lo puede todo. Y es a Él al que hay que oír y estar atento. Abraham tiene que confiar en Dios si quiere avanzar. Si quiere llegar a donde tiene que llegar. Y dejarse guiar por Él completamente. Y eso es algo que a nosotros nos trae aplicación en esta mañana. Porque qué difícil nos es para nosotros dejarnos guiar por Dios. ¿No es así? Es difícil. Es difícil dejarnos guiar por Dios, confiar en Él. Es difícil. Pero es lo correcto. Es lo que debemos hacer como creyentes. Aunque desde nuestra perspectiva parezca grave, como era para Abraham, para Dios es la voluntad perfecta. Y debe ser para nosotros también perfecta y agradable. Muchos no quieren aceptar esto hoy en día. Y están colocando su forma de vivir y que Dios la apruebe. Y piensan que porque Dios les bendice en ciertas áreas, Dios les está aprobando esa vida. Y es una de las tentaciones que hablaba con mis hermanos esta semana, más peligrosas en la vida. Cuando hay bendición. Cuando en ciertas áreas o en ciertas áreas prosperamos. Porque podemos pensar y poner el sello de que Dios está respaldando eso. Y tal vez no. Dios respalda su palabra. Y Dios respalda lo que hacemos guiados por Él. Eso sí es. Y esto lo vemos acá. Ahí está. ¿Cuánto debemos hacer oídos sordos a este mundo y escuchar y ver en la palabra de Dios la dirección para nuestras almas? ¿No es verdad? Aún para nuestra familia, porque el problema aquí es familiar. Pero estamos actuando según el mundo. No, a Julanito le funcionó que hizo tal cosa. Puede ser humanismo, puede ser psicología, pero le funcionó. No es así. Para el creyente lo único que le funciona es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Eso es lo importante. Versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Es Dios quien hace naciones. Nótenlo bien. No es el poder de un hombre. El texto no lo dice. ¿Qué le dijo? Haré una nación. Es Dios quien hace la nación. Es Dios quien le permite, y por amor a Abraham, le permite que Ismael sea una nación. Por amor a Abraham. Cuarta parte, la obediencia de Abraham. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Y aquí es importante la obediencia inmediata de Abraham, ¿no? Que siempre lo hemos visto y es característico. Aunque hubieron momentos en la vida de Abraham que tomó decisiones incorrectas, fue a Egipto, fue a donde Abimelech, desconfió de la voluntad de Dios al que él iba a proveer, y de esa manera, por desconfiar de esto, él tomó hacia un lugar donde no debía ir y tuvo unas consecuencias a raíz de eso. Aquí vemos que Abraham, lo primero que hace apenas abre sus ojos de mañana, ¿qué hace? Ir. Se levantó muy de mañana, buscó pan, buscó un odre. ¿Qué es un odre de agua? Era una parte de cuero, una piel de cuero cocida, o tal vez el estómago de una oveja cocido, para vertir allí agua y poderlo transportar. Es lo primero que hace Abraham, buscar el pan y buscar el agua para despedir ¿a quién? A Agar y a Ismael. Ahora yo quiero que pensemos, ¿cómo estaría el corazón de Abraham? Alistando ese pan, alistando el agua, para enviar y encaminar a su propio hijo al desierto. Al desierto, no a Miami, ni a Florida, ni a Kansas City, ni a Australia, ni Canadá, ni todas estas cosas, España. A un desierto. ¿Cómo estaría el corazón?
de Abraham. Pero veo aquí obediencia. Obediencia. Y ya vamos a ir a ese punto. ¿Cómo está el corazón de Abraham? Y algo de obediencia en Abraham es lo rápido. ¿Cómo lo hace? Y alguien dijo lo siguiente. Steve Lobson dijo lo siguiente: obediencia retrasada no es obediencia. La obediencia retrasada es desobediencia. No importa si Dios le dice hazlo ya y quizás usted lo pospone dentro de un mes, 2 meses. ¿Qué es eso? Desobediencia. Porque Dios está diciendo hazlo ya, cambia ya, muere ya. Es ya. Abraham lo está haciendo. Sigamos. En Abraham hay una prontitud en obedecer. Él se levanta de mañana y esto nos invita a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Y pasó primero por mi corazón cuando Dios demanda algo de mí. ¿Le doy largas? ¿Dudo? ¿Será que sí, Dios? ¿Esto será de la comida que anoche comí o esto es? Ahora, no digo que sean visiones. Ordenado por la palabra de Dios. Vas a la palabra en tu devocional, vas a la palabra en tu culto familiar, que lo debe haber en toda casa. Debe haberlo. ¿Y qué pasa? Dios demanda algo, debe haber prontitud en hacerlo. Prontitud en hacerlo. Y ya hablamos del odre. ¿Y Abraham cómo está actuando entonces? Actuando en amor, primeramente a Dios y luego a Agar y a Ismael. A Ismael, porque les está preparando lo que necesitan para ese viaje. Así que es doloroso para Abraham desechar a su hijo hacia un desierto, hacia un lugar completamente solo, sin vegetación, seco, árido, pero lo tiene que hacer. ¿Y cuántas veces pensamos que la voluntad de Dios siempre nos va a dar paz? ¿Verdad? No, es que me da paz irme a la iglesia, no tengo para dónde congregarme, pero tengo paz. ¿Será esto de Dios? No es de Dios. Porque aquí vemos que Dios le está ordenando algo a Abraham y a Abraham le está costando. Así que no siempre hacer la voluntad de Dios traerá paz a nuestro corazón. Hay veces que traerá también dolor hacer la voluntad de Dios y debemos hacerlo. ¿O acaso a ustedes no les duele cuando tienen que morir a sí mismos para agradar al Señor? Y eso cuesta. Eso cuesta. Y aquí entonces Abraham está sufriendo. Nada, muchas veces, algunas cosas que hacemos para Dios nos van a causar dolor, como está el corazón de Abraham ahorita. No siempre es de paz. Así que esta no es siempre una evidencia de que es la voluntad de Dios. Me da paz pecar. Me da paz estar con ella en vez de estar con mi esposa. ¿Será esto voluntad de Dios? No. Pero así se habla en este mundo neocristiano. Hay momentos en donde a veces es angustioso, es difícil para nosotros hacer la voluntad de Dios, y cuánto más cuando está relacionado con nuestros familiares. Pero es lo que debemos hacer, cueste lo que nos cueste. Suframos lo que suframos. Esto es lo mejor si es que queremos hacer la voluntad de Dios. Lo escribí porque no lo alcancé a... Salió en mente. Y alguien dijo, añadido a esto, que yo escribía, quise añadir esto: la obediencia a menudo cuesta, puede llegar a ser dolorosa, el romper una relación que no es salvadora ni gratificante para mí, cuesta. Salir de un lugar por motivo de trabajo, cuesta, muchas veces. Dejar ir a un hijo por causa de su rebeldía, cuesta. ¿Pero se debe hacer? Sí. Ayer hablaba con un hermano y me daba el testimonio. Tuve que sacar a mi hijo a los 17 años porque le colocaba unas cláusulas para el hogar, porque yo soy la autoridad. Y tuve que sacarlo. Y hoy está en otro país y le dice: le agradezco, papá, porque un día me sacó, si no yo estaría perdido en el mundo.
¿Y qué pensamos como padres? No, esto no es la voluntad de Dios que yo lo desprenda de mí, que yo no le corte el ombligo, no. Era necesario y a veces es necesario desprender. Y aquí Abraham tiene que salir de Ismael. Rebeldía. Que aprendan a acarrear y a hacer frente a las consecuencias de sus decisiones y de sus propios actos. Eso lo debemos hacer. ¿Y eso cuesta? Claro, porque usted le cierra la puerta a su hijo y no sabe qué será de él. Pero a la vez hay duda, porque entonces el Dios del cual usted cree y que cuida y conoce todo, ¿dónde está? Esto es doloroso. Pero yo también soy de los que le agradezco a papá. De que un día me tuvo la camita amarrada en una esquina y la bolsita de ropa que fue mi almohada durante unos meses. Y le agradezco. Pero a muchos les cuesta hacerlo y cortan alas, cortan madurez, cortan responsabilidades. Pero es necesario. Versículo 15, porque el tiempo avanza. Y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Qué pasó? Les dio, los despachó. Estaba en el 14 aún, ¿cierto? Y ella salió, porque Abraham tomó el odre, el pan, y se lo colocó sobre el hombro a Sara. Estoy parafraseando el texto. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Un desierto allí, al lado de, a este costado, en el mapa a este costado. Está allí entonces. ¿Y qué pasa? Se acaba el agua en el desierto. Se acaba el agua. Hay un sol tremendo. Está prácticamente como usted meterse en un horno. Los de tierra caliente, los que han estado en tierras donde hay una temperatura alta. ¿Y qué está pasando? Ismael está mal. Ismael está mal. Y Agar lo ve y ¿qué hace? Lo arroja a un arbusto para que medio lo cubra del sol. Pero ella ya espera de él que muera. Es lo que él espera. Versículo 16. Es lo que espera Agar. Dios protege a Agar. Quinta parte. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco. Un tiro de arco. A una distancia donde se alcanza a ver donde cae la flecha. Esa es la distancia que tiene ahora Agar de su hijo. Pero ¿qué pasa en esa distancia? Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. ¿Qué esperaba Agar? Que Ismael muriera. Está completamente alta la temperatura, no hay agua. Y vaya que es difícil vivir sin agua. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar está hablando. Agar está diciendo, él se va a morir, en voz alta. Ismael está llorando, con sed, ensolado. Y el versículo 17 dice lo siguiente. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. ¿Qué le ha dicho? ¿Y quién se le aparece a Agar? Y eso es especial y maravilloso. Préstenme atención, porque muchas veces hablamos de parejas, hablamos de solteros, hablamos de jóvenes, hablamos de niños, pero muy pocas veces nos podemos relacionar y hablar a las madres cabezas de hogar o a los padres cabezas de hogar. Y es una tarea difícil, ¿verdad? Donde se siente completamente uno desamparado. Y esta es la oportunidad para que Dios les aliente en esta mañana. Aquí está sola Agar, madre cabeza de hogar, y está con Ismael en el desierto y está viendo morir a su hijo. ¿Y quién se le aparece? El ángel de Dios, que es una teofanía, una manifestación de Dios. Eso es una teofanía, el ángel de Dios. Y miren lo hermoso que le dice. ¿Qué le dice el ángel a Agar? ¿Qué le dice? ¿No lo quebranta usted eso? Que usted está viendo morir a su hijo y se le aparezca a Dios y le dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar? No temas. Hoy te dice a ti, mujer, cualquiera que sea el problema que tengas, no temas.
No temas, madre soltera. No temas, padre, cabeza de hogar, madre, cabeza de hogar. Porque Dios ha oído la voz. ¿Dios oye? Dios oyó a Agar. Y Dios oyó al niño. Y Dios nos oye hoy. Amén. Oyó la voz del muchacho en donde está. Hermoso esto. Dios oye. Dios sabe cuando lloramos. Dios sabe las lágrimas que tú derramaste anoche. Dios sabe las lágrimas que tú has derramado esta semana. ¿Qué ha pasado? Y las que derramará también. Dios lo sabe. Dios conoce las lágrimas de angustia e impotencia que han rodado por nuestras mejillas. Y aquí nos lo comprueba. Wow. Versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Wow. Levántate. Levántate. Levántate, alza al muchacho. ¿Había esperanza? ¿Cómo veía Agar todo? Acabado, terminado. ¿Cómo lo estás viendo hoy? ¿Terminado, acabado? Dios te está dando esperanza hoy. Y si no es conforme a lo que tú deseas, Dios tiene el control. Pero te está dando esperanza hoy. Versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Este muchacho tenía 15, 17 años, aquí, de 15 a 17, y lo tiene que levantar, porque es la orden de Dios. Y así como Dios nos consuela y nos da esperanza, también Dios desea que actuemos y seamos prontos. Versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Ahora aquí no sé si fue que el agua ya estaba, no sé si Dios creó en ese momento el agua ahí. El caso es que Dios no le dio un vaso, el caso es que Dios no le dio una jarra. ¿Dios cuánto le dio? Un pozo. Más no podemos con un pozo beber, pero aquí está. Dios le abrió los ojos. Y no pasa eso en nosotros hoy. Cuando hay dificultades en la vida, cuando hay problemas en la vida, nuestros ojos completamente no ven la solución. Y Dios tiene que intervenir y quitar la oscuridad que no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que nos está mostrando Dios, abriendo los ojos de Agar. Que Dios nos abra los nuestros hoy, si es que no estamos viendo la solución del problema. Dios lo está haciendo acá. Dios está abriendo, quitando, trayendo la solución a Agar. ¿Y cuál era la solución? Necesitaban agua para sobrevivir. Dios se la da. Una fuente de agua, como dije, no es ni una cucharada, ni un vaso, ni una jarra. Y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios está allí. Versículo 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y esto nos dice, y es una expresión, ¿de quién era el padre entonces Agar? ¿De quién era el padre entonces para Ismael? Dios mismo estaba siendo el proveedor ¿para quién? Para Ismael. El comportamiento de Ismael más adelante, claro, pero Dios hizo un pacto con Abraham. Y Dios está cumpliéndole también, aún sosteniendo y sustentando a su hijo Ismael. Y le está cuidando. El muchacho crecía en sabiduría, bueno, no lo sabemos, como crecía el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? En sabiduría, en gracia para con los hombres. Pero aquí se nos dice que él crecía y habitó en el desierto, habitando en el desierto, y fue tirador de arco. Así que fue diestro, y de ahí viene esa tribu de Cedar que fueron caracterizados por ser hombres de arcos, hombres diestros en flechas, en ser arqueros. Eso lo dice Génesis capítulo 25, 13. Ahora, ya vamos terminando. Y estaba el muchacho allí y fue tirador de arco. ¿Y qué pasó? Y habitó en el desierto de Parán, esto es, en la península del Sinaí, Arabia, a este costado,
A este lado está el Mar Muerto, a este costado está el Sinaí. Y habitó en el desierto de Parán. Noten bien, él estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo allí Ismael? Él creció en el desierto. Él sobrevivió en el desierto. ¿Quién lo sustentaba? Dios era el sustentador. Dios era su padre. Ahora noten, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí vemos algo, porque en este tiempo y en el tiempo del oriente, los padres tomaban las esposas para sus hijos. Ya lo veremos más capítulos adelante. Pero en este momento, ¿quién tiene que buscarle el hijo a su esposo? A su esposa, a su hijo. ¿Y ella a dónde va? A los egipcios. Y esto lo tenemos acá. Y aquí podemos ver algo especial en esta mañana. ¿Quién lo hace? ¿Quién da vida? ¿Quién guía? ¿Quién sustenta? Dios es quien lo hace todo. Y en esta mañana, si alguno hay aquí que esté sin Cristo, está en una brecha grande que lo separa de Dios y usted. Y esa brecha solamente es quitada cuando usted coloque su fe en Jesucristo. Aquel que vino y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, porque Él vino y llevó sobre sí todos nuestros pecados, para que esa brecha se quitara y poder tener acceso al Dios del cual vemos hoy aquí. Un Dios que crea, un Dios que da vida, un Dios que sustenta, un Dios que cuida, un Dios que da dirección. Ese es el Dios al cual debemos estar. Mientras usted no esté cerca de Él, está desamparado. Mientras usted no esté en Cristo, su vida va rumbo a un lugar, y ese lugar es el infierno. Que Dios nos ayude. Pero para nosotros los creyentes, cuánta confianza y esperanza nos deben dar textos como estos. Que Dios vela por nosotros, que Dios oye, que Dios mira cuando lloramos, y que Dios está atento para extender su mano. Pero también de nosotros está el obedecer. Que no seamos más cristianos de un día, de una hora. Que seamos creyentes que trastornen este mundo, porque eso es lo que hace falta. Hombres cristianos, mujeres cristianas que trastornen este mundo. Hoy hablaban, hace unas semanas, hablaban de un hombre que estaba trastornando el mundo. Y han hablado de él mucho. Es un rapero llamado Bad Bunny. Y ha sido por las redes y muchos predicadores han hablado de él. Pero decían de él que este hombre, los seculares, las personas seculares, ha trastornado el mundo. Pero trastornar el mundo no es ir caminando con el mundo. Trastornar al mundo es ir en contra de donde el mundo camina. Y eso solamente lo puede hacer un hijo de Dios que obedece la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar y alistamos nuestro corazón para la cena del Señor. Padre, damos gracias en esta mañana, una vez más por tu palabra. Dios, no hay esperanza más grande, no hay aliento más glorioso que el que podemos hallar en tu palabra. Gracias en esta mañana por hablarnos. Gracias porque sé que has hablado a nuestras almas y has dado lo que necesitamos para continuar. Padre, ayúdanos a obedecer como vimos esa obediencia en Abraham. Ayúdanos a ser sensibles para poder ser y dar consejos sabios como lo hizo Sara. Pero también ayúdanos, Padre, a tener nuestra mirada y esperanza puesta en ti. Padre, que todo cuanto vivamos sea para ti, para exaltar tu nombre. Transfórmanos, cámbianos, ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey y Señor. Amén.